revelado lo increíble que una faccineira logró en 5 minutos que una babá no pudo en 6 meses. María Ángela respiró hondo mientras cruzaba el umbral de la enorme casa en el barrio adinerado. Sus nervios se disparaban, recordándole las horas de trabajo desgastador que había dedicado a cuidar a sus 3 hijos en su pequeño hogar de Caracas. A pesar de la inseguridad, el caos y las innumerables dificultades, su corazón latía fuerte por el amor que sentía hacia su familia. Un futuro mejor para ellos era lo único que ocupaba su mente. Pero hoy, estaba a punto de enfrentarse a un mundo diferente, donde los lujos y las expectativas parecían imponer más presión que alivio. En la sala, se encontró con Renata, la joven babá que parecía estar siempre en la sombra de la perfección. María Ángela pudo sentir una tensión en el aire, como si el ambiente estuviera cargado de expectativas. Renata, con su delantal impecable de una marca de diseño, parecía más interesada en mantener la imagen de la familia que en el bienestar de los niños. ¿Cómo podría ella, una madre faccineira, encontrar su lugar ahí? Aquellos niños, que deberían ser un reflejo de felicidad y alegría, se mostraban desinteresados, con los ojos pegados a las pantallas de sus dispositivos. María Ángela sintió un golpe en el pecho. En esos momentos, recordó cómo sus propios hijos vibraban con la calidez familiar. ¿Qué le sucedía a esta generación privilegiada? A medida que comenzaba a limpiar, la conexión con los pequeños fue instantánea. En solo 5 minutos, los niños se olvidaron de sus dispositivos y comenzaron a reír. María Ángela, guiada por la intuición materna, les habló con sencillez y cariño, un lenguaje que resonó en sus corazones. Pero al ver cómo su autoridad amenazaba a Renata, sintió un torbellino interno. ¿Acaso era tan fácil para ella resonar con ellos mientras Renata había fallado tras 6 meses de esfuerzo? No puedo dejar que esto me afecte, pensó, mientras sentía la presión de las expectativas caer sobre sus hombros. En el fondo, había un dilema moral quebrantante. Renata se acercó a ella y, con una sonrisa forzada, intentó dar indicaciones sobre cómo interactuar con los niños, pero el gesto de María Ángela con ellos fue tan natural que hizo que se sintiera insegura, incluso amenazada. Las miradas incrédulas de los niños estaban cargadas de tristeza, ellos querían ser vistos, no solo cuidados. Mientras limpiaba, su mente divagaba entre pensamientos de preocupación y determinación. Si tan solo pudiera ayudar a Renata a entender que lo que los niños realmente necesitaban era conexión. En su interior, un tormento crecía. Quería demostrar que a veces lo simple era mucho más poderoso que cualquier vaivén de imagen. Pero la ruptura de clases, la presión de la posición social, la sombra de los estándares, todo esto se alineaba en contra de su propósito. Y si al final del día, ella tampoco lograba lo que se proponía, antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los pequeños visiblemente se sentían más desconectados. Solo quiero que me miren, expresó uno de ellos, y esas palabras calaron hondo en María Ángela. ¿Qué podía hacer ella para abrir los ojos de Renata? Ante un silencio tenso, ambas mujeres quedaron atrapadas en una incertidumbre desgarradora. De un lado, la joven babá luchaba contra la idea de perder su autoridad, mientras que del otro, María Ángela pretendía ser una columna de apoyo en un mundo que parecía haberse olvidado del calor. Humano, como una ola, el momento cargado de emociones llegó a su clímax y, en medio de aquel silencio abrumador, la comunicación entre ellas pareció quedar suspendida. María Ángela miró a Renata a los ojos, anhelando que la conexión surgiera de inmediato,
que ambas sintieran que, en su diferencia, también había espacio para aliarse. Sin embargo, justo antes de que pudieran realmente hablar, el sonido del teléfono de María Ángela rompió la burbuja, trayendo consigo una noticia que podría cambiar todo. María Ángela contestó la llamada con una mezcla de inquietud y esperanza. La voz al otro lado, cargada de emoción, le comunicó algo que parecía sacarla de su propia realidad. Su hija había ganado una beca completa para estudiar en el extranjero. Un futuro que hasta hacía poco parecía inalcanzable se tornaba verídico en un instante. La noticia la atravesó como un rayo, iluminando su oscuro horizonte. Mientras sonreía, algo dentro de ella se tambaleó. La alegría se entrelazaba con un miedo repentino. ¿Qué significaría esto? ¿Sería ella lo suficientemente buena para manejar la nueva situación de su hija? Esa sensación de ser un eslabón débil en una cadena de éxito reverberó en su corazón. En Caracas, había trabajado incansablemente por un futuro mejor y ahora se veía desafiada a abordar un nuevo capítulo en su vida, con expectativas muy diferentes a las que había aprendido a manejar. Sus pensamientos se volvían un torbellino mientras giraba en torno a la noticia. La felicidad por su hija también la obligaba a reflexionar sobre su propio camino. Aquella mañana había llegado a la mansión con el propósito de hacer su trabajo y volver a casa, pero ahora se sentía diferente. En esta casa repleta de lujos y expectativas, se encontró con la oportunidad de demostrar que el amor y la dedicación de una madre podrían superar cualquier barrera. Sin embargo, la presión seguía presente. Las miradas de Renata todavía pesaban en su mente. Ella, la joven babá que parecía dominar el espacio, también enfrentaba sus propios desafíos. María Ángela notó cómo aquella seguridad artificial comenzó a desmoronarse en el rostro de Renata tras oír la conversación de María Ángela con su interlocutor. Las sonrisas de la mujer de diseño se volvieron vagamente ausentes, ya no estaba allí la misma confianza. Quizás si comparto esta noticia con Renata, podría abrir un diálogo, pensó María Ángela, buscando construir ese puente. Pero el temor a que la rivalidad entre ellas se volviera más pronunciada la frenó. La necesidad de reconocimiento en un mundo que parecía exigir tanto le daba miedo mostrar su vulnerabilidad. Era justo lo que Renata necesitaría para arrebatarle lo que había empezado a conseguir. Finalmente, se armó de valor y se dirigió a Renata. Tengo algo que compartirte, algo que podría ayudarnos a vernos desde otra perspectiva, dijo. Su voz temblaba un poco, pero sentía que era un paso necesario. Renata la miró con curiosidad, y la dirección de la conversación parecía cambiar irremediablemente. El aire, una vez tenso, se llenó de una nueva dinámica, un sentido de posibilidad. A medida que compartía la noticia, algo dentro de Renata pareció resonar. Por un instante, ambas mujeres fueron capaces de verse más allá de sus diferencias. La empatía comenzó a abrirse paso entre ellas, y las expectativas comenzaron a diluirse en una conexión genuina, donde el éxito de María Ángela se transformaba en un motivo de celebración, no de competencia. Pero en medio de esa nueva conexión, un nuevo desafío emergía, algo que podría unir o dividirlas más allá de lo que habían podido imaginar. Alguien había escuchado la conversación y no tardaría en aparecer con una propuesta que podría poner a prueba no solo su relación, sino también su propia autoestima. Ese sonido en la puerta, ese murmuro en el aire, presagiaba que la historia aún no había terminado. El sonido en la puerta resonó como un eco en la mente de María Ángela, quien sintió que esas 3 palabras, propuesta intrigante, podían cambiar el rumbo de su vida en un instante. Renata se quedó quieta, su mirada fija en la puerta, la incomodidad del momento se reflejaba en el rostro de ambas. Dudó un instante en dar un paso hacia el sonido, sintiendo la mezcla de curiosidad y ansiedad. Era una confrontación, un acto de coraje que necesitaba tomar. Lo que estaba en juego era más que un simple traspaso de información. Se trataba de su lugar en esta nueva narración, en un mundo en el que había anhelado ser vista y reconocida. Finalmente, respiró hondo y se acercó, tratando de controlar el temblor en su mano. Al abrir, María,
la ama de llaves de la mansión, entró con una actitud decidida. He escuchado lo que comentaban. Precisamente venía a ello, dijo María, con un semblante que mostraba tanto certidumbre como determinación. Necesito que ambas me escuchen. La familia está considerando hacer un gran evento en el que se presentarán a varios patrocinadores. Tienen interés en las historias de superación personal, explicó María, capturando su atención. María Ángela sintió que cada palabra la empujaba a una dirección inesperada. Quieren que contemos nuestras historias, las de las trabajadoras del hogar, aquellas que a menudo quedan invisibilizadas tras el éxito de los demás. Esto podría ser una oportunidad para ambas. Si participamos, podríamos ganar reconocimiento y quizás hasta una financiación para más estudios o capacitación, continuó María, sus ojos brillando con fervor. El viaje emocional de María Ángela tomó un nuevo rumbo. La idea de compartir su experiencia la llenó de temor. ¿Estaba realmente lista para exponer su vida, sus luchas y triunfos, frente a un público que solo vería el resultado y no el sacrificio detrás? La preocupación de no ser lo suficientemente buena resurgió. Sin embargo, una chispa de audacia comenzó a arder en su interior. ¿Y si no lo hacemos bien? Se escuchó de los labios de Renata. La incertidumbre disfrazada de duda fue una respuesta que María Ángela esperaba escuchar. Pero también eligió ver en esa reacción la oportunidad de reafirmar su decisión. Podemos hacerlo, Renata. No será perfecto, pero podemos aprender a medida que avanzamos. La conexión que habían cultivado emergió con un nuevo matiz, una determinación compartida que puede que les permitiera trascender incluso sus diferencias. Un reto que representaba una oportunidad de empoderamiento en lugar de un motivo de competencia. Miró a Renata a los ojos, buscando resonar en esa ola de confianza renovada. Sin embargo, un pensamiento inquietante comenzó a bullir en su mente: el evento no solo traería visibilidad y validación, sino que también podría poner en la balanza su relación con su hija. ¿Cuánto de su propia historia estaba dispuesta a compartir, y a qué costo? Había años de sacrificios, momentos de debilidad y renuncias que podrían salir a la luz. Mientras Renata parecía tomar en cuenta la propuesta, María Ángela entendió que su crecimiento personal estaba justo al borde de una decisión crucial. Sería su momento para enfrentar sus miedos, no solo en fuego cruzado con Renata, sino en un escenario donde ambas pudieran brillar. Pero justo cuando parecía que la conexión se consolidaba, un mensaje llamativo llegó al teléfono de María Ángela. El contenido era inesperado: he oído sobre su participación en el evento. Hay algo que deberías saber acerca de los antecedentes que podrían complicar tu historia. Su corazón se detuvo, conectando los puntos de su vida de maneras que nunca había anticipado. Era un aviso, una señal de que aquellos que habían estado en las sombras de su historia estaban listos para reaparecer. El momento de verdad estaba a la vuelta de la esquina, y con él, la promesa de un viaje hacia la autodefinición. María Ángela sabía que no solo se jugaba su futuro, sino el de su hija y su propio sentido de valía en este nuevo mundo. La decisión de seguir adelante con el evento ahora parecía llena de tensión, así como de posibilidades. Pero también, había líneas cruzadas que ahora necesitaba desenredar. María Ángela se sentó en su cama, el mensaje palpitante en su mente como una campana que resonaba sin parar. La incertidumbre se mezclaba con la adrenalina, cada palabra registró en su conciencia más como una amenaza que como un simple consejo. ¿Quién conocía su historia lo suficientemente bien como para tratar de complicar su narración? La tentación de investigar se hizo cada vez más fuerte, pero la idea del evento la mantenía en un constante tira y afloja con sus propios demonios internos. Mientras intentaba calmar su mente, su mirada vagó hacia la ventana. A través del cristal, el bullicio de la vida cotidiana parecía ajeno a las tormentas que desataba en su interior. Pensó en su hija, quien le había mencionado con ansias que quería que su madre fuera más importante, más visible. ¿Acaso ahora se encontraba en una encrucijada que decidiría su futuro? Su vida no había sido fácil,
Había construido su identidad a partir de luchas, y ahora, a punto de compartir su historia, todo parecía estar en juego, cada decisión había sido una elección difícil, una lucha continua entre lo que quería en su vida y lo que creía que debía sacrificar por el bien de su hija. Ese mismo dilema se estaba reapareciendo, amplificado en esta nueva realidad. Necesitaba encontrar un equilibrio entre ser honesta sobre su pasado y proteger a su hija de cualquier sombra que pudiera proyectar sus propias inseguridades. Debo prepararme, se dijo, y la determinación renovada marcó la pauta. Abrió su laptop, su herramienta por excelencia desde que empezó a explorar oportunidades que parecían un sueño lejano. Empezó a buscar información acerca de la familia, sus antecedentes, el evento y las oportunidades que podían surgir. Cada clic era una mezcla de ansiedad y emoción, el conocimiento era liberador y aterrador a la vez, las horas pasaron volando mientras leía y recopilaba datos. En el fondo, había una voz que la instaba a no perderse en la búsqueda y a recordar su propósito, quería contar su historia, quería ser escuchada. Era posible que lo que había considerado un simple relato personal pudiera transformarse en algo más grande. A medida que investigaba, descubrió relatos de otras mujeres, sus luchas y sus triunfos, remarcando una narrativa similar a la suya. Había en sus historias ecos de resistencia, voz en cada palabra, y eso la motivó aún más. No estoy sola, murmuró, y el alivio envolvió su corazón, como si un manto de sororidad la cubriera. En un momento de claridad, María Ángela se dio cuenta de que podía usar lo encontrado para refinar su propia historia. Podía entrar en el evento no solo como una voz aislada, sino como parte de un coro más amplio. Eran estos retazos de vida, que a simple vista parecían desarticulados, los que podían unirse para formar una sinfonía poderosa que resonara con otros. El impulso la llevó a escribir las primeras líneas de su relato, desacelerando el caos en su mente. Se sintió más equipada para enfrentar las críticas, se vio en un escenario, y hasta imaginó cómo se sentiría al ser escuchada. Pero en cada letra que tecleaba, la sombra del mensaje proveniente de un desconocido la acechaba. La advertencia de que su pasado podría complicar su relato le generaba un escalofrío. De repente, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Oscilando entre la indiferencia y la inquietud, finalmente decidió responder. La voz al otro lado la dejó sin palabras. Sabes que lo que estás a punto de hacer no es sencillo, ¿verdad? No te lo recomendaría. La verdad tiende a salir a la luz, y tú tienes más de lo que crees que no debes contar. María Ángela aspiró, el aire le faltaba. Un nuevo dilema se interponía en su camino, y con él venía otra verdad que estaba lista para revelarse. Ha llegado el momento de confrontar su pasado de una vez por todas. ¿Debería dar un paso atrás o seguir adelante aunque el costo pudiera ser alto? La campaña de su vida estaba por comenzar, pero las revelaciones la marcarían de maneras que nunca imaginó. María Ángela se quedó inmóvil tras recibir la llamada. Aquella voz misteriosa giraba en su mente, estableciendo un eco que le resultaba inquietante. La pregunta que más pesaba sobre sus pensamientos era sencilla y dolorosa. Estaba lista para enfrentar su propia historia, y qué significaría realmente eso para ella y para su hija. Pasadas las primeras horas de confusión, decidió sentarse de nuevo frente a la laptop. Sabía que la escritura sería su refugio, un espacio seguro donde responder a los fantasmas que la acechaban. Pero ahora, el peso de la incertidumbre y el miedo se sentía más tangible que nunca. Con el corazón palpitante, comenzó a escribir de nuevo. Cada decisión que tomé en mi vida estuvo impulsada por la necesidad de proteger a mi hija, reflexionó mientras los dedos se movían sobre el teclado. Su historia nunca había sido solo suya, había sido una lucha constante por ser el tipo de madre que quería ser, una madre que superaba adversidades, una madre que podría ser un ejemplo. Al buscar las palabras correctas para describir su experiencia, comenzó a desentrañar momentos que siempre había considerado pedazos aislados de su vida.
El recuerdo de su niñez, lleno de desilusiones, se entrelazó con las decisiones que había tomado como adulta. Cada fallida relación, cada trabajo perdido, cada lágrima derramada, todas esas experiencias se materializaban en el relato que estaba creando. Ahora lo entendía, su historia no era un fardo para llevar, era su poder. La vida de María Ángela no había sido un camino pavimentado de éxitos. Había trabajado como limpiadora, como 2 empleos simultáneamente, intentando proporcionar lo mejor para su pequeña, buscando siempre un futuro diferente y más brillante. Sin embargo, fue en esas caladas experiencias donde había encontrado su fortaleza interior. Lo que en principio le parecía un lastre, ahora se transformaba en una fuente de valentía. Mientras sus pensamientos se intensificaban, una claridad la sobrecogió. Había mujeres que, al igual que ella, habían transitado caminos difíciles y se atrevían a alzar la voz. Aquello se convirtió en alimento para su alma, un combustible que la llevó a navegar por sus sentimientos más profundos y elaborar su historia con un enfoque renovado, un relato que no solo informaría, sino que inspiraría a otros. Pero de pronto, la voz del desconocido reverberó de nuevo en su mente. La verdad tiende a salir a la luz. Una sombra de duda volvió a cruzar su mente, y se sintió como si estuviera a punto de abrir una caja de Pandora. ¿Estaría realmente preparada para aceptar las consecuencias de revelar no solo sus logros, sino también sus secretos más profundos? Aún así, la emoción de compartir su travesía fue abrumadora. Tenía la oportunidad de conectar con otros. Cada palabra que escribía parecía romper las cadenas del silencio que había mantenido a lo largo de los años. Al mismo tiempo, el deseo de proteger a su hija se convertía en un grillete que la mantenía en conflicto. La dualidad de su ser la atormentaba. No podía dejar que su pasado la definiera, pero tampoco podía ignorar el dolor que venía con cada recuerdo. Una vez más, decidió implementar la práctica de la claridad. Consciente de que cada revelación podría cambiar el rumbo de su vida, hizo un pacto consigo misma: contaría su historia en sus propios términos y en el momento adecuado. Esto no solo se trataba de ella, sino de tejer un legado de honestidad y resistencia para su hija. Se dispuso a hacer una lista con los hitos de su vida, dejando espacio para las emociones que le suscitaban. Era un ejercicio doloroso, pero también liberador. Finalmente, inclinándose hacia su CPU, finalmente tuvo un destello de claridad. No se trata de esconder el pasado, se trata de mostrar cómo se puede avanzar a pesar de él. Mientras escribía la última frase de su borrador, una profundidad de determinación la invadió. Tenía que presentarse ante el mundo con autenticidad. Sería su voz la que retumbaría. El sonido del mensaje entrante del teléfono la hizo sobresaltarse de nuevo. Pero esta vez, no era solo un número desconocido, era un mensaje de un contacto que había tenido años atrás. Las palabras que aparecieron en la pantalla eran inescrutables, pero una frase resonó a través de su mente como un relámpago: tu pasado podría abrirte las puertas que cierras por miedo, María Ángela. ¿Podría ser ese el cambio que había estado esperando? La tensión creció una vez más en su pecho. El momento decisivo estaba avanzando, y ella estaba lista para dar un paso adelante, aunque no sabía lo que eso significaría. María Ángela se sintió envolverse en una bruma de incertidumbre tras leer aquel mensaje. Había estado intentando construir un espacio seguro para sí misma y su hija, pero era evidente que las decisiones que había tomado podrían ser más profundas de lo que alguna vez imaginó. La intriga comenzaba a mezclarse con ansiedad y emoción. ¿Realmente podría su pasado ser la clave que había estado buscando para abrir nuevas puertas? Decidida, se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Su vista se posó en un mundo que continuaba girando, indiferente a su tormento interno. Cada decisión importa, se repetía en su mente. A cada paso, sus músculos estaban tensos, pero había una chispa en su interior que la urgía a avanzar. Tenía que actuar,
no podía dejar que este nuevo descubrimiento se disuelva en la rutina diaria. Entonces comenzó a dar forma a un plan, una estrategia que deseaba implementar para no solo compartir su historia, sino también para transformarla en algo poderoso. Agarró una hoja de papel y un bolígrafo, ansiosa por plasmar sus ideas. En la parte superior escribió: ¿qué quiero lograr con mi historia? Las primeras ideas fluyeron. Quería crear un espacio donde las mujeres pudieran compartir sus propios relatos. Necesitaba que otras sintieran que sus luchas no eran en vano. A medida que escribía, la conexión que deseaba establecer con su entorno se hacía palpable. Era más que publicación, era un llamado a la acción. Mientras su mente se centraba en la claridad de su propósito, un tipo de energía surgió dentro de ella. Sin embargo, al mismo tiempo, las sombras del miedo comenzaban a acecharla. ¿Qué pasaría si comparto demasiado?, pensó, recordando la llamada. La voz desconocida reverberaba en sus pensamientos. Cuidado con lo que revelas, advertía una parte de ella, pero otra parte gritaba por libertad, por autenticidad. Para liberar sus inseguridades, María Ángela empezó a trabajar en su narrativa. En su computadora, creó un documento titulado Mi historia, mis términos. Escribir se convirtió en una catarsis. Cada palabra que delicadamente acomodaba en la pantalla se sentía como una liberación de cargas. Comenzó a ver su vida como una serie de capítulos entrelazados, cada uno con lecciones y valía propia. El deseo de autenticidad crecía en ella. No podía concebir una historia que enfocara únicamente en sus logros sin desafiar la verdad de sus sentimientos. Pasó horas en esa conexión consigo misma, y a medida que cada capítulo se iba formando, se percató de que sus fracasos no eran débiles, sino lugares donde había crecido. Sus experiencias la habían construido, y estaba lista para mostrarlas al mundo. Al día siguiente, después de un sueño intranquilo, decidió compartir un fragmento de su relato en un grupo de escritoras online que había encontrado. Con un susurro incrédulo de autoafirmación, presionó publicar. Aquel acto simple y comprometido la llenó de nervios. ¿Cómo recibirá el mundo mis sinceridades?, se cuestionó, mientras repasaba su emoción ante lo desconocido. Las respuestas comenzaron a llegar, palabras de apoyo, experiencias similares, y por primera vez, no se sintió sola. Una mujer escribió: tu relato me inspira a contar el mío. María Ángela sintió una oleada de energía. Comprendió que su historia no solo resonaba en ella, sino también en el corazón de otras. Reflexionando sobre este momento de conexión auténtica, se dio cuenta de que había cultivado una comunidad, quizás pequeña, pero poderosa igualmente. Sin embargo, un eco de advertencia aún persistía en su interior. Era indiscutible que el paso que había dado era solo el principio de algo mucho más grande. Una chispa de conflicto crecía en su piel. ¿Estaba lista para enfrentar las consecuencias de estar expuesta? Mientras se preparaba para la siguiente publicación, el eco del mensaje se tambaleaba en su mente, recordándole que el pasado siempre tenía voz. Su determinación se intensificaba, pero se preguntaba en silencio si estaba lista para desenterrar lo que había enterrado tan profundamente. El siguiente paso era crucial, y su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre que le esperaba. Justo cuando estaba a punto de cerrar la laptop, recibió una nueva notificación. La mirada de sorpresa y ansiedad cruzó su rostro mientras leía: necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre tu historia que cambiará todo. ¿Era ese el momento que marcaría un antes y un después en su travesía hacia la verdad? La notificación seguía parpadeando en su pantalla, como un faro en la oscuridad. El mensaje prometía ser revelador, y la curiosidad superaba al miedo. María Ángela dejó que su respiración se nivelara antes de contestar. ¿Quién era esta persona y qué sabía sobre ella? Estaba a punto de sumergirse en un abismo de incertidumbre. Sentimientos de ansiedad afloraban mientras miraba el cursor parpadear, implacable. Con un clic, escribió: ¿de qué se trata?, y presionó enviar.
Se preguntaba si había sido prudente al abrirse a desconocidos. Esa vulnerabilidad la desnudaba de un modo que no había contemplado. Sin embargo, su deseo de conocer la verdad era más fuerte que el temor a lo que pudiera descubrir. Mientras esperaba una respuesta, su mente comenzó a divagar. Reflexionó sobre el camino recorrido desde el momento en que decidió compartir su historia. Había ganado, sin duda, un territorio inexplorado de conexión y apoyo. Pero, a la vez, ese camino la había empujado hacia sus propios demonios. Lo que había comenzado como un ejercicio de sanación estaba ahora cada vez más entrelazado con el interés ajeno. ¿Podría manejar lo que viniese? Recogió su cuaderno y comenzó a esbozar ideas, tratando de encontrar un sentido en su confusión emocional. Notó que sus manos temblaban ligeramente al escribir. Hoy hablaré con esa persona, escribió en letras grandes. Esa afirmación fue parte de su nueva estrategia, mantenerse firme, no dejar que el miedo la paralizara. Tenía que recordar que ser valiente no significaba la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Las horas pasaron y, al fin, su teléfono vibró. El mensaje llegó con un aire de urgencia. Lo que tengo que decirte es importante. Hubo más en tu historia de lo que crees. Hablemos a las 5. La incertidumbre la atrapó de nuevo, pero esta vez, había adquirido un poder diferente. Tenía el control de su narrativa, y cualquier verdad, por dolorosa que fuera, sería mejor que el silencio que había cargado durante tantos años. A las 5, Mariángela se acomodó en su sofá y respiró profundamente. La llamada podría cambiar todo, y eso la entusiasmaba. Comenzó a prepararse, revisando su apariencia, pero también su mente. Necesitaba mantenerse centrada, lista para cualquier revelación. Preguntas empezaron a circular en su cabeza. ¿Qué podría haber sucedido? ¿Qué pasajes de su historia, hasta ahora inexplorados, emergían a la superficie? Cuando el teléfono sonó, Mariángela, a pesar de su ansiedad, tomó la llamada, apretando el bolígrafo entre sus dedos como un talismán de fuerza. La voz del otro lado era firme. Hola, Mariángela. Soy Lucía. Lo que tengo que decirte está relacionado con tu pasado, algo que dejó una huella profunda en ti. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más densa. Estuve con alguien que sabe más de tu historia, alguien que nunca imaginaste que podría tener un impacto en tu vida. A medida que Lucía hablaba, un torrente de emociones comenzó a desbordarse en Mariángela. Aquello podía ser un giro radical de los acontecimientos. La idea de que su vida pudiera estar a punto de abrirse en direcciones que no había considerado antes la inundó de un miedo nuevo, incluso emocionante. ¿Qué significa esto para su lucha, para la comunidad que estaba cultivando? Mientras escuchaba, se dio cuenta de que no solo se estaba preparando para recibir información, sino que también se estaba preparando para aceptar su propia verdad. En ese instante, una revelación came a su mente. Quizás, solo quizás, mi pasado no es un obstáculo, sino una clave. Pero a la vez, una nueva inquietud se asentaba. ¿Qué otros secretos estaban escondidos, esperando salir a la luz? La ansiedad se mezclaba con una decidida curiosidad que había despertado en su interior. Lo que Lucía tenía que compartir no solo debía ser escuchado, debía ser confrontado. Con esto, un nuevo capítulo en su búsqueda de identidad y autenticidad comenzaba a desplegarse ante ella. En ese cruce de caminos, se encontró ansiosa pero lista. Después de todo, había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. Pero cuando Lucía mencionó una pista concreta sobre su familia, el tiempo pareció congelarse. Es sobre tu madre, Mariángela. Hay algo que ella nunca te contó. Su corazón dio un vuelco al sentir que la verdad, aquella que podría cambiarlo todo, estaba a la vuelta de la esquina. ¿Estaba lista para escuchar? Aunque el eco de las palabras de Lucía aún retumbaba en su mente, Mariángela se sintió atrapada en un remolino de desasosiego. La idea de que su madre llevara un secreto tan profundo la inquietaba.
Sin embargo, sabía que no podía retroceder, no ahora, cuando había empezado a arriesgarse a descubrir su verdad. La respiración se le aceleraba, y sintió un nudo en el estómago al imaginar lo que vendría. ¿Qué es eso que no me contó?, pensó mientras sus pensamientos giraban fragmentados entre el deseo de saber y el miedo a lo que pudiera encontrar. La revelación que Lucía prometía podría transformar su historia, pero también dejarla vulnerable a un mundo que no siempre había sido amable. ¿Sobre qué quieres que hablemos?, preguntó María Ángela, intentando ocultar la temblorosa incerteza en su voz. Es un tema delicado, respondió Lucía. Pero es importante que sepas que te afectará más de lo que crees. Esté claro que eres más fuerte de lo que piensas. La historia de tu madre no solo revela su vida, sino la tuya. La mente de María Ángela siguió un camino tortuoso. Recordó las conversaciones con su madre, aquellas incompletas y llenas de silencios que mantenían la distancia entre ellas. La voz de Lucía desnudaba esos momentos pasados, haciéndola sentir que cada fragmento de la historia podría traer consigo el peso de su verdad. Tomó aire y se concentró en lo que podía controlar. Si lo que me vas a decir tiene relación con mi madre, necesito entender cómo podría afectarme, dijo con más determinación de la que sentía. Tu madre, María Ángela, hizo sacrificios. Algo ocurrió en el pasado que eligió olvidar. Pero olvidarlo no lo anuló. Lo que sucedió está en tu sangre, y su decisión no fue inocente, explicó Lucía, cada palabra caída como una piedra lanzada en un lago tranquilo, creando ondas que agitaban la superficie de su estado emocional. La revelación que la otra mujer estaba sugiriendo no solo implicaba un secreto, sino una parte de su propia identidad, un hilo de conexión que había estado desenredándose por sí mismo. Podría ser que, al indagar en el misterio de su madre, también estuviera indagando en un nuevo sentido de sí misma. Mientras la angustia creciente luchaba por salir, emprender esa búsqueda parecía el único camino viable hacia el autoconocimiento. Pero, ¿era capaz de soportar la verdad? Se preguntó si el ruido del pasado la aplastaría o la impulsaría a encontrar su lugar en el mundo. Con un impulso repentino, María Ángela formuló su siguiente pregunta: ¿por qué decidiste compartir esto conmigo? ¿Qué ganas tú? La desconfianza que sentía hacia Lucía era apenas superficial, motivada por el deseo de desvelar las capas ocultas de su historia. Porque yo hice lo mismo con mi madre, Lucía reveló, y una conexión instantánea se estableció entre ambas. Entender nuestras pasadas, así como nuestras raíces, es vital. Puede que enfrentes situaciones similares, pero te haré saber que también podrás. Te estoy ofreciendo no solo respuestas, sino una oportunidad de sanar. María Ángela sintió un alivio momentáneo, no estaba sola en su lucha. Aquello le recordó su camino hasta ahora, los vínculos que había construido en su búsqueda de conexión, a pesar de las adversidades. Cada paso que había dado sembrando confianza y empatía podía llevarla a un nuevo horizonte. Estoy dispuesta a escuchar, decidió finalmente, su voz ahora firme y decidida. Y en el fondo, sabía que al hacerlo no solo destaparía su pasado, sino también la posibilidad de reconstruir su futuro. El compromiso que sentía ahora resonaba con una nueva fuerza. Sin embargo, mientras Lucía comenzaba a relatar los detalles de su madre, una inquietante advertencia surgió a su mente: a veces, la verdad puede ser más pesada de cargar de lo que pareces lista para soportar. Cuando la conversación viró hacia el tema del poder y la culpa en las decisiones de su madre, una inquietud surgió. ¿Qué sombras de su propio futuro podrían estar amenazadas? María Ángela sintió que todo estaba a punto de cambiar, pero a lo largo de su viaje, una certeza la acompañaba: finalmente estaba en camino hacia la verdad que había buscado durante tanto tiempo. Sin embargo, lo que Lucía estaba a punto de revelar se acercaba a una orilla inexplorada que prometía desatar tempestades en su interior. Y aquí es donde comienza la verdadera historia de tu madre, María Ángela. Ella tomó decisiones difíciles, decisiones que definieron su vida y, por ende, la tuya.
Las palabras de Lucía cerraban un círculo que ya no podía evitar. ¿Estaba preparada para la realidad que la esperaba? La voz de Lucía se hizo más grave, como si la gravedad de lo que iba a decir sobrepasara la simple narrativa de una historia familiar. Tu madre vivió una vida que muchos no pueden siquiera imaginar. Los sacrificios que hizo fueron influenciados por un pasado que la persiguió, continuó, cruzando las manos frente a ella, en un gesto de contención. María Ángela se obligó a mantener la mirada en la mujer, decidiendo que, por primera vez en años, debía enfrentarse a lo que sus propios ojos estaban apagando. La valentía había sido una extraña compañera en su vida, y hoy, más que nunca, era esencial. Ella tenía sueños que sacrificó por temor y obligaciones. La verdad que estás a punto de escuchar es un eco en tu propio camino. Te he visto luchando por encontrar tu lugar, y aunque desearía que no tuvieras que pasar por lo mismo, el pasado tiene sus formas de revelarse, dijo Lucía, sus palabras envolviéndola como un manto de inquietud y curiosidad. A veces, las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros, sino que también marcan a quienes vienen después. Imagina por un momento que, al descubrir lo que hizo tu madre, también estás viendo el reflejo de lo que podrías llegar a hacer tú, continuó, mientras sus ojos buscaban los de María Ángela, tratando de ofrecer no solo consuelo, sino también verdad. María Ángela sintió la urgencia de reaccionar. No podía mermar su curiosidad, esa sed de conocimiento que había sido alimentada por resquicios de un pasado desconocido. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? ¿Cuál es el contexto de esa decisión? Lucía se inclinó hacia adelante, como si cada palabra que estaba a punto de ser pronunciada se llevara el peso de 1000 historias. Tu madre decidió protegerte de un dolor que ella misma conocía muy bien. A los 17 años, se vio obligada a elegir entre su bienestar y el tuyo, un dilema que muchas veces las mujeres enfrentan. Perdió vínculos, oportunidades y finalmente, se perdió a sí misma. Mientras la revelación se asentaba en María Ángela, sintió que el peso de la historia del sacrificio comenzaba a hacerle eco dentro de su propia vida. Esa lucha le era familiar. ¿Cuántas veces había sacrificado sus propios deseos por complacer a los demás o por temor a decepcionar? Esto significa que la historia de tu madre no es solo un relato de dolor, sino una lección sobre la resiliencia, dijo Lucía, iluminando un camino que antes parecía oscuro. Cada elección que ella hizo te brinda una oportunidad para reflexionar sobre las tuyas. Dentro de ti, hay fuerza suficiente para decidir cómo llevarás tu vida a partir de ahora. María Ángela sintió que su mundo comenzaba a cambiar, cada palabra resonando como un tambor en el fondo de su mente. Había llegado a reconocer que, al seguir sus propios deseos, a menudo se sentía culpable por no considerar a su madre. Pero esta revelación giraba su perspectiva. Su madre no solo había estado en las sombras de su existencia, sino que había luchado para que ella pudiera estar en la luz. Si la historia de mi madre es la mía, ¿significa que puedo cambiar el rumbo que ha tomado nuestra vida?, se preguntó en voz alta, más consciente de su capacidad para moldear su futuro. La idea le ofreció un destello de esperanza, pero también la paralizó con la duda. Eso depende de ti, María Ángela. Eres la narradora de tu propia historia ahora. Reconocer las sombras del pasado es el primer paso hacia la luz que deseas encontrar. Las palabras de Lucía resonaban en premuras, como un llamado claro hacia una responsabilidad que hasta ahora había evadido. Con cada frase, María Ángela sentía emerger algo en su interior, como un fuego que comenzaba a avivarse con cada revelación. Sabía que su vida había sido marcada por decisiones ajenas, pero ahora le pertenecía la elección de cómo reinterpretarlas, de cómo reescribir su narrativa. Mientras la conversación se desarrollaba, María Ángela contempló lo que significaba reconstruir su identidad. El pulsar de las emociones dialécticas, el deseo de romper con patrones. La urgencia de establecer su propia voz. Todo se agrupó en un solo impulso. Con determinación, preguntó, ¿qué puedo hacer para entender más?
¿para realmente deshacerme de lo que pesa en mi historia? La inquietud fue reemplazada por una nueva motivación. Estaba decidida a transformar este nuevo conocimiento en acción. Lucía sonrió, sabiendo que la luz de María Ángela había empezado a brillar con más fuerza. El primer paso siempre es enfrentar lo incómodo. Tu madre tuvo razones poderosas detrás de sus decisiones. Hay personas que están tejiendo sus propias historias a tu alrededor. Conocimiento es poder, y hoy entiendo que eres más fuerte de lo que imaginas. Sin embargo, tras la resolución que acunaba el aire, una nueva preocupación comenzó a formarse en la mente de María Ángela. A medida que se adentraba más en este camino de autodescubrimiento, ¿a qué costo vendría la verdad que desearía desenterrar? Cada respuesta podría abrir puertas, pero también ser un catalizador de nuevas realidades inquietantes. Y, por cierto, María Ángela, interrumpió Lucía, justo cuando la conversación fluía hacia un momento de calma, habrá personas que no deseen que descubras lo que está oculto. Las verdades no siempre son bien recibidas, y ya hay quienes están dando la vuelta a su historia. Con esta advertencia flotando en el aire, un sentido de urgencia la envolvía. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo afectaría su viaje en busca de la verdad a su vida tal como la conocía? Breves dudas empezaron a tejerse en su mente, desafiando su deseo de avanzar. Mientras profundizaba en las posibles ramificaciones de su búsqueda, María Ángela sintió que una tempestad se acercaba, y esta vez no podía evadirla. La verdad la esperaba. ¿Estaría lista para enfrentarse a aquellas sombras que su madre había eludido? Cuanto más se acercaba a la respuesta, más retador se volvía el camino por delante. María Ángela se acomodó en la silla de su cocina, el sonido del café goteando en la cafetera resonaba en el ambiente. Con el corazón latiendo fuertemente, reflexionaba sobre todo lo que había descubierto en las últimas semanas. La conversación con Lucía había sido un catalizador. Había abierto una puerta a un pasado que había creído cerrado. La idea de que su madre había tomado decisiones difíciles por amor, por salvar su futuro, ahora la llenaba de un profundo sentido de responsabilidad y conexión. Mientras hojeaba la computadora, buscó inspiración en sus notas sobre su propia historia. Había estado trabajando en ella, dándole forma y matices. María Ángela sabía que debía ser honesta, no solo consigo misma, sino con el mundo. Su vida había estado marcada por sacrificios, pero también por una resiliencia que ahora deseaba compartir. Se detuvo en un párrafo que hablaba de las dificultades específicas que había enfrentado y cómo cada una había contribuido a su crecimiento. La lucha por sobrevivir no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, había escrito. Con esas primeras líneas, María Ángela se sintió impulsada. Todo lo que había hecho hasta esa fecha la había llevado a este momento, tenía una historia que contar y no podía permitir que las sombras del pasado la frenaran. Tomó otra respiración, más profunda esta vez, y comenzó a escribir con fervor. Cada palabra que plasmaba en la pantalla era una herramienta para liberarse. A medida que se adentraba en su relato, la pasión se renovaba. Quería inspirar a otras mujeres a encontrar su voz. Quería que entendieran que sus respectivas historias, aunque llenas de sufrimiento, eran igualmente poderosas y vale la pena celebrarlas. Entrevio entonces el potencial que su narración podría tener en el evento al que se había comprometido. Su mensaje ya no sería solo un testimonio, sino un grito de fortaleza. Mientras reflexionaba sobre eso, se dio cuenta de que lo que había empezado como un proceso de sanación, ahora era un acto de valentía. Tenía el poder de cambiar su narración, no solo la suya, sino quizás inspirar a otras a enfrentar sus propios pasados. En las semanas siguientes, María Ángela se sumergió en la preparación del evento. Cada encuentro con Lucía se convertía en un ejercicio de supervivencia, de levantarse sobre las dificultades que conectaban sus historias. La voz de Lucía siempre la alentaba a ver más allá de sus miedos, el poder de su historia estaba en la aceptación del pasado y en el deseo de cambiar el futuro. Cuando llegó el día del evento, la tensión la envolvía, pero ahora era diferente.
La María Ángela que se presentó ante el público no era la misma que había cruzado el umbral de aquella mansión meses atrás. Había crecido, fortalecido su voz y aceptado sus raíces. Al subir al escenario, sintió la mirada de los presentes. Un grupo al que había decidido mostrar su verdad cruda y sin adornos. En vez de miedo, era desafío. Cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron como un río que arrastraba todo a su paso. Habló de su vida en Caracas, de los sacrificios de su madre, y de la lucha por transformar el dolor en fortaleza. El público la escuchaba en un silencio reverente, absorbiendo no solo su relato, sino la fuerza detrás de cada frase. Al finalizar, una ola de aplausos resonó ante ella. En ese momento, María Ángela sintió que había logrado algo monumental, había conquistado no solo su miedo, sino también el miedo que tantas otras mujeres llevaban escondido en el corazón. María, la ama de llaves que había iniciado todo, se acercó después de su discurso. Tu historia es poderosa, María Ángela. No solo para ti, sino para todas nosotras. Has cambiado el rumbo de muchas vidas hoy. Las palabras la envolvieron en una calidez inesperada. Un reconocimiento a su valentía, al sacrificio que había dado a su familia, y a esa búsqueda incesante de su identidad. Finalmente, al regresar a casa, sintió que había comenzado un nuevo capítulo, uno construido sobre el amor, la conexión y la autoaceptación. Su hija entró corriendo, llena de alegría. Mamá, escuché lo que hiciste. Eres increíble. En ese instante, María Ángela comprendió que el verdadero logro había sido más que compartir su historia, se trataba de crear un legado para su hija, uno en el que ambas pudieran sentirse valiosas y escuchadas. Su corazón estallaba de felicidad, un triunfo personal que resonaría por generaciones. La comprensión de que cada capítulo de su vida había sido una parte esencial de su historia la llenó de confianza. La María Ángela de hoy era una madre conquistadora, que había desafiado su pasado y había salido triunfante. Ahora, la historia continuaba en sus manos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que incentivarán su crecimiento personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se inspiren. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final apasionante. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.